Hola ludomaníacos, ¿cómo les va? Soy Vic Fernández, gracias por acompañarnos. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo se juega Final Girl, un juego publicado por Van Ryder Games para un solo jugador. Final Girl está inspirado en aquellas películas de terror ochenteras, como las de Freddy Krueger y las de Jason, en donde pues tenemos a este asesino serial, en algunos casos paranormal, que anda suelto asesinando personas, pero también tenemos a esta protagonista que se va a interponer en su camino y va a tratar de eliminarlo. Para esto vamos a utilizar cartas que nos van a permitir realizar distintos tipos de acciones, como movernos en el mapa para poder interactuar con las víctimas, para atacar al asesino, también para buscar objetos que nos van a servir como armas y para realizar otro tipo de acciones. Todo esto lo vamos a poder resolver con tiradas de dados. Así que pues quédense conmigo para ver cómo se juega Final Girl. Ok, primero rápidamente nada más mencionar algo que hay que tener en cuenta con este juego de Final Girl, y es este sistema que Van Ryder Games implementó para este juego, en el que vamos a tener una caja base, pero no vamos a poder jugar con ella. A diferencia de otros juegos que tenemos una caja base con la que podemos ya jugar, y que las otras o el otro contenido adicional pues funciona como una expansión que pues le agrega contenido al juego. En este caso nuestra caja base solamente incluye componentes básicos para poder jugar el juego, pero no tenemos ningún tipo de contenido de escenarios, ni de villanos, ni siquiera tarjetas de personajes. Para eso están las otras cajas ya de escenario y de villanos. Ahorita las vamos a checar. Pero bueno, nada más rápido les quiero mostrar que lo que incluye esta caja, que es este manual que estamos viendo, un tablero de personaje que viene por ambos lados, cartas de acción, los dados personalizados, unos tableros para colocar a las víctimas, tokens de corazón, que más adelante en el tutorial vamos a ver qué onda con ellos, los meeples del villano o del asesino, el de Final Girl, los meeples de las víctimas, de víctimas especiales, y algunos marcadores como el de tiempo y los de vida. Esto es todo lo que incluye nuestra caja base. Pues como ven, no se puede realmente jugar con eso. Y por otro lado, nuestra caja de escenario y de villano incluye otros componentes, pero que tampoco se pueden utilizar para jugar una partida si no tenemos el contenido de nuestra caja base. Así lo hicieron, lo podemos ver como algo muy consumista y demás, pero pues sí, ¿qué es este hobby si no es consumismo? Pero sobre todo siento que lo hicieron pues para tratar como también de explotar esta temática de pues de este tipo de películas, ¿no? Ochenteras, entonces como que eran hasta en VHS, por eso sacaron muchas de estas cajas diferentes de escenarios y de villano, para que pues tú ya puedas decir, ok, compro mi caja base y ya puedo tomar la decisión de cuáles cajas de escenario o de películas, por decirlo así, son las que me interesan, y entonces pues las vas agregando a tu colección. En este caso la que yo tengo es la del Carnaval Sangriento, que es con la que vamos a checar este tutorial, y el villano es el Geppetto, el maestro de las marionetas. En este caso, esta caja pues lo que incluye, aquí vamos a ver, nos incluye contenido referente al escenario, que es el Carnaval Sangriento, y también contenido o componentes que corresponden pues a Geppetto, a nuestro villano. En este caso, esta caja pues como las demás incluye dos tarjetas de las Final Girl, también incluye cartas de horror, o más bien de terror, incluye cartas de item, de eventos y de setup, y algunos tokens específicos de este villano. Eso es lo que incluye. No trae, pues como ven, no trae nada de lo que incluye la caja base, porque pues todo lo hicieron así, de una forma separada. Ok, nada más era eso rápidamente, comentárselos para que tengan pues ya
más o menos una idea de qué onda con cómo funcionan estos juegos de Final Girl. Muy bien, pues yo aquí ya tengo montada gran parte de la preparación. Sin embargo, les voy a explicar cómo fue que coloqué todo esto y también dejé algunos elementos que voy a ir colocando mientras lo voy explicando. Pues lo primero que tenemos que hacer es elegir a nuestra Final Girl, que en este caso, pues esta caja del Carnaval Sangriento incluye a Asami y a Charlie. Cada una tiene valores diferentes. Por ejemplo, Charlie tiene 7 puntos de vida, Asami tiene 5. Y vamos a comenzar el juego con una de estas cartas con esta cara hacia arriba. También tiene por el otro lado esta otra cara que ahorita les explico qué onda con eso. Bueno, si se fijan, aquí tenemos en cada una de estas tarjetas de Final Girl estos espacios con forma de meeple, y estos espacios los vamos a poder ir rellenando conforme vayamos rescatando víctimas del escenario. Vamos a poderlas ir a colocar esos meeples encima de cualquiera de estos espacios y poder obtener la recompensa según nosotros lo vayamos necesitando, o dependiendo de nuestra estrategia. Una vez que hayamos rellenado todos estos espacios, vamos a poderle dar la vuelta a las tarjetas, o bueno, una, porque nada más vamos a elegir a una de las dos, y vamos a poder realizar su habilidad especial. Para este tutorial yo voy a elegir a Asami. Vamos a dejar ahí a Charlie a un lado. Después hay que colocar nuestro tablero de juego o de personaje, más bien, y tiene dos caras. Por un lado está la modalidad normal, que es esta, y por el otro lado pues ya es la de horror extremo, que pues ya esa es para cuando estás más experimentado, ¿no? Para este tutorial vamos a utilizar la modalidad normal. Después vamos a buscar nuestro token de tiempo, que es este en forma de relojito de arena, y lo vamos a colocar aquí en el 6, que es donde nos muestra que está inclusive coloreado con el mismo azul. ¿Okay? Siempre vamos a iniciar cada una de nuestras rondas con 6 puntos de tiempo. También vamos a buscar en nuestra caja base nuestro meeple de Final Girl, que es este moradito, y también nuestros meeples de asesino, que son estos dos rojos. Una vez que tenemos esto, lo que sigue es colocar los puntos de vida que tiene nuestra Final Girl. En este caso, Asami tiene 5. Vamos a colocar 4 marcadores de vida, y el restante, o sea, el quinto punto de vida, vamos a tomar estos tokens de vida que tenemos acá, que tienen este corazón que dice +1 y un dado. Los vamos a poner todos con esa cara hacia arriba, los vamos a revolver, y después vamos a tomar uno de ellos y lo vamos a colocar en este espacio que se ve circular aquí, de esta forma. ¿Ok? De esta manera, cuando vayamos perdiendo puntos de vida, el último que vamos a tener que utilizar, o del que vamos a poder valernos, es este, pero le vamos a dar la vuelta para ver qué es lo que nos espera en ese último golpe que vamos a poder recibir. ¿Ok? Después vamos a tomar uno de los meeples del asesino, que son estos rojos, y lo vamos a tener que colocar en alguno de los números o de los espacios de este marcador de horror. Esto va a depender de nuestro asesino. En este caso, acá vamos a ver en el tablero de este asesino, el Gepetto, que en la parte de acá arriba nos dice que es 4. Tiene ese símbolo como de la máscara de Jason, que corresponde con el mismo que tiene aquí nuestro tablero de personaje. Entonces, en este caso lo vamos a tener que colocar en el 4. Esto va a poder ir subiendo o bajando dependiendo de ciertas cosas que vayan pasando durante la partida. Muy bien, ahora vamos a montar nuestro tablero de asesino. Lo primero es colocarle este marcador redondo en la parte de hasta abajo del contador de sed de sangre. Esto es lo que va a ir aumentando conforme el asesino se va cargando a las víctimas. Después le vamos a poner también sus puntos de vida. En este caso él tiene 8. Vamos a colocar, igual que con la Final Girl, solamente uno menos, o sea, le vamos a poner 7, y el octavo punto de vida va a ser uno de estos tokens, igual que le pusimos a la Final Girl. Estos tokens, por el otro lado, tienen algunos efectos que se resuelven. Por ejemplo, algunos te agregan más puntos de vida, otros tienen diferentes condiciones, y eso pues simula que, igual que en las películas de terror, ¿no? Ya saben, el último golpe siempre algo puede pasar. Entonces esto trataron de emularlo.
Después también vamos a asignarle y a colocar las cartas de poder oscuro y de final. Okay, en el caso de las cartas de poder oscuro, para este Gepetto tenemos 4 diferentes. Las vamos a barajar y le vamos a colocar una en ese espacio, de tal forma que pues coincida. El resto las vamos a regresar a la caja. Esta carta de poder oscuro se va a revelar cuando este marcador en el contador de C de sangre llegue hasta acá, en esta zona, ¿ok? Y luego las cartas de final, tenemos 3 diferentes, igual las vamos a barajar y vamos a escoger una colocándola con esta cara hacia arriba, de tal forma que pues se forme la figura completa de Gepetto. El resto de cartas los vamos a poner en la caja de vuelta. Y eso sería todo en cuanto al tablero. También en el caso de cada uno de los villanos que van incluidos en cada una de estas cajas de escenario, tiene algunas reglas en específico para su setup, que en este caso, por ejemplo, aquí para Gepetto, pues ya aquí nos explica los componentes que incluye y cómo se hace este setup, que es lo que ya hicimos, y las reglas especiales, que son esta tarjeta de pues sus marionetas y esos tokens de marioneta también. Lo que vamos a hacer es colocarla aquí a un lado, esta tarjeta de sus marionetas, y los 3 tokens de ellas en la parte que dice ready. Más adelantito les voy a explicar cómo van a ir interactuando estas marionetas en el juego. Ok, eso sería todo en cuanto al tablero de villano. Después nos vamos para acá en el tablero pues ya del escenario, que es este carnaval sangriento. Lo vamos a colocar así. Bueno, otra cosa que no les expliqué, pero bueno, si ustedes ya tienen el juego, obviamente lo saben, es que estos tableros son parte de las mismas cajas. Vienen con unos sellos magnéticos, de tal forma que cubren digamos, los frentes y el reverso de la caja. Los podemos desmontar y se convierten en tableros. O sea, bien aprovechado. Ok, una vez que tenemos nuestro tablero del escenario aquí, lo siguiente va a ser colocar tomar estas cartas de setup, que es la forma en la que vamos a ubicar a nuestras víctimas, a nuestra Final Girl y al asesino en este escenario. Ok, tenemos varias de estas cartitas, son estas verdes. Les vamos a dar una barajada y vamos a elegir una de ellas, le vamos a dar vuelta y la vamos a colocar ahí arriba. El resto de estas cartas las podemos ya sacar del área de juego. Vamos a revisar esta carta. Ok, aquí nos dice bueno, nos especifica para empezar, el símbolo que tiene acá es donde va a ubicarse al asesino. Luego tenemos esta figura en amarillo con la forma pues, de una mujer. Esa va a ser donde nos especifica dónde vamos a colocar a nuestra Final Girl. Y luego todos los demás espacios que tienen números es donde vamos a colocar a nuestros meeples, que pues simulan a estas víctimas, y en la cantidad de ellos que tenemos que colocar. En este caso, por ejemplo, nos pide que coloquemos 3 en esta zona. Nos pide que coloquemos otros 2 en esta parte de acá abajo, otros 2 de este lado. Si se fijan, todo coincide de esa forma. Luego nos pide que coloquemos uno aquí, 2 más aquí en el centro y otros 2 en este lado. Ok, yo los estoy poniendo así acostados para que ustedes los puedan ver mejor. Muy bien. Luego, por último, vamos a tomar el otro meeple que teníamos de asesino. Lo vamos a poner en la zona donde nos indica. Y por último, nuestro meeple de Final Girl también en donde nos indica. Y así quedaría ya montado todos los elementos que van en el tablero de escenario. De todas formas, lo vamos a dejar aquí. Muy bien, ya por último, que tenemos aquí en la parte de arriba, vamos a tener que colocar los ítems. En este caso, para este carnaval sangriento, porque cada caja de escenario y de asesino tiene algunas cosas pues únicas, que es lo que les decía. En general, bueno,
Realmente las mecánicas para jugar son las mismas para todos los tipos de escenarios y de asesinos. Pero dependiendo del escenario y del asesino, pues nos incluye también algunas cosas especiales para el setup que se tienen que configurar de esa forma. En este caso, para el Carnaval Sangriento nos explica esta especificación en cuanto a cómo se van a colocar los ítems, ¿ok? Eso es lo que se los voy a explicar ahorita. Dentro de toda nuestro bonche de cartas de ítem tenemos estas tres que son trampas. Esto pues tratando de emular que cuando la Final Girl ande buscando en ciertos lugares del escenario por objetos que le puedan servir como armas, también se va a poder encontrar con estas tres, con algunas de estas cartas que pues en realidad le van a hacer daño, ¿no? No todo te funciona como quieres durante una pelea, ¿ok? Entonces estas tres cartas lo que vamos a hacer es separarlas, les vamos a dar una barajada, las vamos a poner aquí a un lado boca abajo y después este otro mazo ya con los demás ítems que sí son armas, lo vamos a barajar y vamos a formar tres mazos de 2 cartas cada uno. Entonces lo vamos a poner 2 cartas ahí, 2 cartas acá y otras 2 cartas aquí. Muy bien, todavía no vamos a mandar el resto de cartas de ítem a la caja porque lo siguiente que vamos a hacer, como nos explica ahí esa configuración específica para el Carnaval Sangriento, es que vamos a tener que agregar una de estas cartas que sabemos que son trampa a cada uno de estos mazos de 2 cartas, ¿ok? Ahora ya tenemos 3 cartas en cada uno de estos mazos. Ahora lo que sigue es barajar cada uno de estos mazos y ahora sí colocarlos ahí en un espacio cada uno que corresponde a las zonas en el mapa en donde vamos a poder buscar estos objetos, ¿ok? Por último le vamos a dar una barajada a este y ya al final lo que vamos a hacer es colocar una carta de ítem en cada uno de estos mazos boca arriba de nuestro mazo de ítems restantes, de esta forma, ¿ok? Y así es como quedaría nuestros mazos de ítems. Ahora lo que sigue es barajar nuestras cartas de evento, que son estas, y vamos a tener que robar una de ellas o darle la vuelta a una de ellas. Dependiendo de lo que nos diga, se va a tener que resolver antes de que inicie el juego o una vez iniciado el juego. En este caso nos dice que coloquemos 4 nuevas víctimas en la gran carpa. Una de ellas es una víctima especial que es nuestro hermano pequeño. Dice, cuando nuestro hermano está en nuestro espacio, vamos a tener que gastar 2 puntos de tiempo para volver a tirar el dado. Si nuestro hermano muere, vamos a perder 2 puntos de vida. Ok, pues esto ya puso las cosas peor. Entonces vamos a colocar 3 nuevas víctimas, que son estas amarillas. Y ya se nos juntaron ahí en la gran carpa, ya tenemos 5 más los tokens, o más bien más los meeples de víctima especial. En este caso, a ver, no sé, no nos dice, sí, va a ser el color blanco, ¿ok? Tenemos 3 tipos de víctimas especiales, que son estos colores. Normalmente en la carta cuando aparece te especifica cuál es, ¿ok? En este caso, pues, es el color blanco. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Que se nos llena una zona en el mapa de meeples, de víctimas, y pues están ahí amontonadas. Ahorita ahí es donde entran estos tableritos que se ven medio extraños, ahí como que dices, no sé para qué sirven. Yo también al principio no tenía idea para qué eran, pero precisamente pues para eso estaban planeados. Ok, ahorita lo vamos a dejar así como está. Muy bien, ya hemos resuelto esto y este se va a quedar aquí volteada a un lado del mazo de eventos como de forma pasiva porque ya sabemos, tenemos que irlo resolviendo
cuando estemos en la misma zona que esta víctima especial. Lo que sigue son las cartas de terror. Lo que vamos a hacer es que vamos a juntar todas las cartas de terror, tanto del asesino como del escenario, todas en un mismo mazo. Lo vamos a barajar. Y después vamos a tomar 10 cartas de aquí. Muy bien, el resto de cartas lo vamos a devolver a la caja o a poner a un lado. Ahora, estas 10 cartas de terror las vamos a ir revelando conforme vaya sucediendo o conforme vaya llegando cada una de las fases del asesino. Por último, por esta zona nada más, también tenemos esta carta de referencia de las trampas, que también van a ir ocurriendo o que van a aparecer en algunos momentos del juego, ya sea porque algún evento así lo especifica o alguna carta de terror. Entonces la vamos a poner aquí a un lado como referencia con todos los tokens que están incluidos. Esto es contenido del escenario del Carnaval Sangriento. Y por último, ahora sí, en esta zona vamos a colocar estos 3 tableros, que son donde vamos a poder colocar víctimas que se amontonen en el tablero de juego para poder tener un poco más de visibilidad. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer? Por ejemplo, en este caso, que aquí ya tenemos amontonadas estas 6 meeples en una zona, que es el Big Top. Lo que vamos a hacer simplemente es colocarlos todos estos sobre uno de estos tableros, de esta forma, y vamos a tomar el token que corresponda a este tablero y lo vamos a colocar aquí. Entonces ya sabemos que cuando vayamos a interactuar, ya seamos nosotros o el asesino en la zona donde esté este token, pues ya sabemos que todas estas víctimas están ahí dentro de esta zona. Simplemente que pues para optimizar el espacio lo hacemos así, y tenemos pues 3 de estos tableros para poder pues tener más organizado nuestro mapa y poder ver mejor, ¿ok? Entonces ya resolvimos toda esta parte de acá abajo, cómo se monta. Ahora veamos qué onda con las cartas de acción, que es lo que tenemos aquí. Hay de distintos tipos, pero ahorita vamos a enfocarnos en estas, que son nuestras cartas iniciales con las que vamos a empezar nuestro primer turno. Y son estas que en la parte inferior derecha tienen este 0 y el símbolo del relojito de arena. Estas cartas son de acciones, digamos, básicas, que después también, conforme vayan pasando los turnos, vamos a poder seguir utilizando, y además pues comprando algunas de estas cartas, digamos, que forman esta especie de mercado que en el juego se llaman cuadro de acción, ¿ok? Entonces, las cartas tenemos de diferentes tipos que nos permiten realizar distintas acciones, como por ejemplo estas, que nos permiten pues caminar. En algunos casos nos permite movernos un espacio y hasta 2 espacios dependiendo de los resultados, que esto es lo que nos explica qué vamos a poder obtener basándonos en los resultados que obtengamos en nuestra tirada de dados. Por ejemplo, en este caso, si obtenemos 2 éxitos, pues nos vamos a poder mover 2 espacios y también nos va a restar un tiempo. Todo eso lo vamos a ver más adelante, los símbolos y cómo funciona todo esto. Pero bueno, el chiste es que estas nos permiten movernos, hay otras que nos permiten enfocarnos, que eso es pues reducir el nivel de horror en este contador. Eso nos ayuda a poder quizá tener pues más dados para poder lanzar en nuestras tiradas de horror si llegamos a esta zona que está en verde, pero también si se va aumentando el nivel de horror, podemos llegar a tener pues inclusive solo uno de los dados para tirar, y eso pues definitivamente en un juego como este, ahorita vamos a ver qué onda con las caras de los dados. Con un solo dado no puedes hacer absolutamente nada, ¿okay? También hay otras cartas que te permiten pues recuperar puntos de vida y otras que te permiten atacar. Eso en nuestro mazo de cartas iniciales. Luego tenemos todas estas que digamos forman esta especie de mercado, que sí nos van a costar la cantidad de tiempo que viene especificada en la esquina inferior derecha. Tenemos algunas como estas que se llaman Close Call, que nos van a permitir
pues volver a tirar dados. Estas azules que son defensivas, estas las vamos a poder utilizar cuando nuestra Final Girl sea atacada. Tenemos otras que se llaman Search, de búsqueda, que vamos a poder utilizar cuando estemos en la zona específica del mapa, que nos permite pues buscar objetos. Tenemos también otras que son pues de ataque, algunas de sprint, que son para podernos mover más espacios en el mapa. Y bueno, después también vamos a checarlas a detalle cada una de ellas. Muy bien, y eso sería todo en cuanto a las cartas de acción. Ya por último vamos a ver los dados, que pues son el motor de este juego en realidad. Además de nuestras cartas de acción y precisamente pues de ese tener que administrar bien nuestras cartas, también pues el juego depende muchísimo del azar. Hay forma de mitigarlo, pero pues sí, hay que decirlo, es un juego que depende mucho del azar. Aquí vamos a ver cada una de las caras de los dados. Tenemos dados de 6 caras. En las caras que aparece el 1 y el 2 no tenemos nada, ningún símbolo. Eso significa que es un fallo total. En las caras que tienen el 3 y el 4 tenemos ese símbolo con 2 cartas que nos va a permitir descartar 2 cartas que tengamos en nuestra mano para convertir ese dado en un éxito. Y pues por último 5 y 6 son éxitos, las que tienen ese símbolo de la estrella. Muy bien, ahora sí, eso sería todo en cuanto al setup. Muy bien, ahora sí, ¿cómo se juega esto? Pues lo primero que hay que saber es que cada turno se compone por 5 fases. Tenemos primero la fase de acción, luego la fase de planeación, luego viene la fase del asesino, luego la fase de pánico y por último la fase de mantenimiento. Durante la fase de acción es cuando vamos a poder utilizar las cartas que tengamos en nuestra mano para poderlas resolver según obtengamos ciertos símbolos o resultados en nuestras tiradas de dados. Vamos a iniciar el juego, como habíamos mencionado en la parte del setup, con estas 6 cartas de acciones básicas, las cuales pues no tienen ningún costo en tiempo para poderlas llevar de nuestra zona de descarte a nuestra mano. Eso lo vamos a explicar muy bien cuando lleguemos a la fase de planeación. Por el momento vamos a ver qué tipo de cartas tenemos. Pues tenemos estas que nos permiten caminar, es decir, desplazarnos en el tablero del escenario. También estas de enfoque, que nos permiten reducir el nivel de miedo en este contador de horror. Luego tenemos cartas de descanso corto, que es para recuperar puntos de vida, y estas de ataque débil, o esta de ataque débil, que es pues para dañar al asesino. Vamos a hacer el ejemplo de cómo utilizarlas con esta de enfoque, y pues simplemente la llevaríamos de nuestra mano a esta zona de descarte, y ahora veríamos cuántos dados podemos utilizar en esta tirada. Esto va a estar determinado dependiendo de en qué zona, en cuál de las 3 zonas se encuentre el marcador del asesino. En este caso, cuando está en esta zona, en alguno de los espacios de esta zona blanca, solamente vamos a poder utilizar 2 dados en nuestras tiradas. Si este marcador llegara a la zona roja por alguna razón, pues solamente tendríamos acceso a un dado en cada una de estas tiradas de horror, como se llaman. Y pues en este juego utilizar un solo dado no sirve para nada, de por sí con 2 ya es muy difícil. Así que vamos a tener que evitar a toda costa que este marcador llegue a la zona roja. Y lo que sí es lo ideal, poderlo llevar a esta zona verde, que nos va a permitir utilizar 3 dados en cada una de nuestras tiradas, ¿ok? Y pues para eso son estas cartas de enfoque. Así que pues la jugaríamos, la ponemos en esta zona de descarte, tomamos los dados que tenemos permitido tirar y pues los lanzamos. Una vez lanzado, vemos cuáles son los resultados. En este caso la peor tirada posible, que pues son 2 fallos, así que no la puedo resolver. La parte de arriba, que pues me pedía 2 resultados exitosos, tampoco la que me pedía un solo resultado exitoso. Es decir, que tendré que resolverla de la peor forma posible, que sería pues esta, que me haría perder 2 puntos de tiempo. Pero vamos a suponer que obtuve al menos un resultado exitoso. Eso me permitiría obtener este beneficio, que sería reducir en 1
el nivel de horror, pero me obligaría a perder un punto de tiempo. Si por otro lado hubiera obtenido estos resultados en mi tirada, pues tendría la opción de solamente utilizar este resultado exitoso para resolverla de la forma en que vimos. Pero si obtuve esta cara, que son las dos cartitas, me permitiría descartar dos cartas de mi mano para convertir este resultado en un éxito, ¿ok? Ahí la forma en la que lo haríamos, pues tú decides cuáles son las cartas que pues menos piensas utilizar durante esta fase, que por ejemplo en este caso, como vamos iniciando, lo que yo haría pues sería descartar esta de descanso corto y de ataque débil, porque pues todavía tengo todos mis puntos de vida y el ataque débil pues no lo puedo utilizar porque estoy muy lejos del asesino, así que podría descartar estas dos cartas, llevarlas ahí a la zona de descarte, convertir este resultado de las cartitas en un éxito y ahora sí resolver esta carta de la mejor forma posible, que es con estos dos éxitos, y me daría en este caso pues que puedo reducir en 1 el nivel de horror y además me permitiría ganar 2 puntos de tiempo en lugar de perderlo. ¿Ok? Así es como resolvemos las cartas que tengamos en nuestra mano, pero todo dependiendo de las tiradas de dados. Como ven, hay forma de mitigar pues este azar cuando nos sale esta cara para descartar, y también hay otra forma que pues es obteniendo estas cartas durante la fase de planeación que se llaman close call, que nos permiten volver a tirar los dados, ¿ok? Entonces, pero así es como vamos durante nuestra fase de acción utilizando estas cartas según queramos hacerlo. Y aquí es importante mencionar que podemos utilizar todas las cartas si es lo que queremos hacer, y en ese momento, cuando hayamos utilizado todas, o sea, es decir, que todas estén en la zona de descarte, ahí ya forzosamente tendríamos que terminar nuestra fase de acción. Pero hay otra forma en que puede terminar, y eso es cuando nosotros decidimos terminarla. Es decir, que podemos llegar a un punto en el que ya no queremos realizar más acciones y preferimos quedarnos con cartas en nuestra mano para nuestra siguiente fase de acción, y entonces terminamos esta actual y pasaríamos a la fase de planeación. ¿Ok? Esas son las dos formas en las que pues termina nuestra fase de acción. Una es sin cartas y otra es con cartas en nuestra mano y por nuestra propia decisión. Ahora, la fase de planeación. En esta fase es cuando vamos a poder utilizar el tiempo con el que nos hayamos quedado al finalizar nuestra fase de acción para poder adquirir las cartas que pues están en esta especie de mercado que se llama cuadro de acción. En este caso, pues en mi fase de acción yo decidí terminarla y quedarme con estas tres cartas en mi mano, así que estas yo puedo decidir si las mando al descarte o las conservo en mi mano para mi siguiente fase de acción. ¿Qué es lo que yo haría? Simplemente estas cartas permanecerían en mi mano, pero estas cartas que ya jugué y que se fueron o que descarté y están pues en esa zona de descarte, ya no las voy a poder llevar a mi mano para mi siguiente fase de acción. Tendría que esperar una fase de planeación más para poderlas volver a incluir en mi mano. Las cartas que sí puedo llevar a mi mano para mi siguiente fase son las que voy a adquirir gastando mi tiempo. Entonces en este caso pues yo terminé mi fase de acción con muchos puntos de tiempo, con 8, así que tengo muchísimas opciones que puedo pues elegir para tomar estas cartas. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? En este caso estas azules pues no me sirven de mucho porque el asesino está muy lejos. Estas cartas son para defenderme, es decir, se utilizan cuando el asesino está en mi misma zona o yo estoy en la zona del asesino y me va a atacar. Entonces yo juego esta carta, hago mi tirada de dados y si pues logro resolverla de la mejor forma posible, puedo evadir el daño. ¿Ok? Pero pues en este caso no, iniciando el juego pues no sirven de mucho.
Tenemos estas otras cartas acá que son de búsqueda, las cuales vamos a poder jugar o utilizar para encontrar estos objetos. Lo vamos a hacer solamente en 3 zonas específicas del mapa, que son estas que están contorneadas en color como naranja y corresponden a cada uno de estos pues ubicaciones en donde podemos encontrar los ítems que están ahí. Los primeros ítems los tenemos pues boca arriba, ya los que siguen están todos boca abajo y sabemos también pues basándonos en el setup que hicimos que en cada uno de esos mazos también hay cartas de ítem o de objeto, pero que son trampas, ¿ok? Así es como vamos a utilizar las cartas de búsqueda. De la misma forma, pues se van a colocar en la zona de descarte y todo se va a resolver por las tiradas de dados. Tenemos también estas de sprint que nos permiten movernos más espacios en el mapa, y tenemos estas de acá abajo que pues son de ataque, tampoco las podemos utilizar por el momento, pero pues ahí están, te permiten hacer más daño al asesino, mucho más que obviamente con las cartas, con la carta de ataque débil con la que iniciamos. Acá también hay de descanso largo que te recupera más puntos de vida, es decir, aquí ya en cada fase de planeación, dependiendo de en qué parte del juego o de la partida nos encontremos, es conforme vamos a tener que ir viendo cuáles son las mejores cartas que vamos a poder obtener. Vamos a suponer que yo pues decido tomar esta carta de sprint, gastaría los 2 puntos de tiempo que tengo ahí y así iría escogiendo cartas hasta pues agotar todos mis puntos de tiempo o hasta que yo decida ya no gastar más puntos de tiempo. Pero lo que sí es importante es que pues una vez que terminamos nuestra fase de planeación, no vamos a, aunque nos hayamos quedado con tiempo restante, ese tiempo no se va a agregar a nuestra siguiente fase de acción. Siempre vamos a iniciar cada turno con 6 puntos de tiempo, siempre. Así que pues siempre es mejor gastarte todos los puntos de tiempo y conseguir cartas. Todas las cartas que se hayan adquirido durante esta fase de planeación, pues se van a agregar a la mano y las vamos a poder utilizar en nuestra siguiente fase de acción. ¿Ok? Y pues de la misma forma, una vez que las vayamos utilizando, se van a ir al descarte, pero eso sí, las cartas que ya habían permanecido en la parte de descarte anteriormente, esas en la siguiente fase de planeación ya van a estar disponibles, tanto las cartas que pues no nos cuestan nada, que son las cartas de acción básica, como las cartas que tuvieron costo, esas van a moverse a la fase, digamos nuevamente al mercado, pero hasta la siguiente fase, no en la siguiente después de haberlas utilizado. Es así en donde tenemos que ir pues gestionando bien toda esta parte, ¿ok? Ahora viene la fase del asesino. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en esta zona del tablero y aquí en este caso vamos a ver que Geppetto, pues como tiene sus marionetas, son minions, entonces en orden de turno van a siempre interactuar primero los minions en este caso. Con otro tipo de asesinos, con otras cajas, pues quizá va a ser diferente, algunos no tienen minions, entonces simplemente se resuelve pues la fase o el turno del asesino. Ok, en este caso pues está especificado aquí M de minions y la K de asesino, que es killer en inglés. Ok, entonces los minions, lo primero que vamos a hacer es hacer aparecer uno en la zona donde se encuentra Geppetto. Si estuviéramos ya jugando una siguiente fase o resolviendo una siguiente fase de asesino en donde ya había aparecido un minion previamente, pues colocaríamos un segundo en la misma zona del Geppetto y la otra que ya previamente había sido colocada tendría que moverse hacia pues lo más cercano, hacia donde se encuentren víctimas, un espacio solamente. Eso está determinado, aquí vemos que se mueve, está determinado por la zona en la que se encuentra el marcador de sed de sangre del asesino, que en este caso pues inicia en esta parte que pues tiene un punto de movimiento y el asesino solamente hace un daño.
Los minions siempre van a hacer en este caso un solo daño, pero sí se van a poder mover más espacios dependiendo de dónde se encuentre el marcador de sed de sangre. Entonces, por ejemplo, en ese caso se movería el minion pues hacia acá abajo porque trataría de ir moverse lo más cerca posible de las víctimas. Si ya se encontrara en una zona con víctimas, pues simplemente atacaría y mataría a una de las víctimas, ¿ok? Pero bueno, eso sería en el caso de que pues ya estuviéramos jugando una siguiente o resolviendo una siguiente fase de asesino, ¿ok? Entonces en este caso pues nada más hacemos aparecer la primera marioneta en la zona de Geppetto y ahora sí viene el turno de resolver pues la acción de Geppetto, que en este caso nos dice que si está en la misma zona que la Final Girl, la va a atacar, o sea, le va a hacer un daño. No se va a cumplir esa condición por el momento, así que ahí terminaría esta parte de la fase del asesino. Y después tendríamos que robar una carta de terror y resolverla. Esto también forma parte de la fase del asesino. Le damos la vuelta a la primera carta del mazo de terror y lo resolvemos según nos indique. En este caso dice que tenemos que tirar un dado. Si el resultado es menor al nivel de horror, debemos hacer aparecer el resto de las marionetas. No importa el estatus se refiere a si están en ready o están exhaustas. Eso quiere decir cuando nosotros las atacamos y las regresamos a esta carta. Y las tenemos que hacer aparecer en la zona de Geppetto. O sea que aquí en este caso ya tendríamos que colocar las 3 aquí. Y en el caso de que ya estuvieran todas las marionetas pues colocadas ahí, harían esta acción, que sería moverse hacia la Final Girl, lo más cercano hacia la Final Girl, pero se moverían 2 espacios y atacarían si hubiera víctimas o estuviera la Final Girl a su alcance, ¿ok? Una vez resuelta esta carta de terror, se coloca ahí en el descarte y así terminaría la fase del asesino. Después de la fase del asesino viene la fase de pánico. Esta fase se va a resolver solamente si hubo víctimas que murieron durante la fase del asesino. En este caso, con el ejemplo que seguimos, pues no ocurrió, pero vamos a suponer que ocurrió, que de alguna forma, ya sea por lo que resolvimos en una carta de terror, o porque las marionetas se movieron y atacaron a las víctimas, pues vamos a suponer que se murieron 2. Estas 2 víctimas, cuando mueren, las tenemos que llevar aquí, los cuerpos, a esta zona en el tablero del personaje. Y durante esta fase de pánico lo que vamos a hacer es que todas las demás víctimas que se encuentran todavía en el mapa pues van a enloquecer al ver que ya mataron a otras personas y van a correr despavoridas hacia distintas zonas del mapa. En lugar de mantener la calma como debería ser, pues no, como en toda película de terror, corren como locos, ¿no? ¿Y cómo vamos a simular esta situación? Lo que vamos a hacer es que vamos a tirar un dado por cada una de las víctimas que se encuentren en el mapa y las vamos a mover según nos indique cada una de las zonas donde se encuentran. Vamos a suponer, por ejemplo, que iniciamos con esta que está sola aquí. Hay varias formas en que se va a poder resolver pues esta fase de pánico para esta víctima en específico. Y eso lo vamos a ver con los números que están conectados a las líneas que nos llevan a otras zonas. Por ejemplo, esta víctima, si yo obtengo en la tirada un 6, correría hacia esta zona. Si obtengo un 1 a un 3, se movería para acá arriba. Si obtengo un 4 en mi tirada, se movería para acá. Y si obtengo un 5, se movería para acá. Así que tiramos el dado, había salido un 2. En ese caso, de 1 a 3, esta víctima se movería para acá. Luego, así haríamos con cada una de las víctimas y esto ocasionaría pues que se reubiquen a distintas zonas y en algunos casos pues eso termina saliendo muy mal porque a veces pues esto las hace moverse hacia la zona del asesino en lugar de huir o alejarse, y así es como pues también la zona en la que se encuentran las víctimas
va cambiando durante esta fase de pánico, que como dije, solamente se va a resolver si tenemos muertos o si hubo muertos durante la fase anterior, que es la de el asesino. También es importante mencionar que cada vez que el asesino mata algunas víctimas, por cada una de ellas el marcador de sed de sangre avanzaría. En este caso, por ejemplo, por estas dos víctimas avanzaría 2. Y sabemos que mientras más avance, pues va a tener más ataque, va a obtener más movimiento e incluso en algún momento pues también nos va a hacer aumentar el nivel de horror, y también en algún punto también llegaría a esta zona de poder oscuro, que pues nos haría revelar esta carta y resolverla según nos indique. Y a grandes rasgos así es como funcionaría la fase de pánico. Por último, tenemos la fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento se va a resolver teniendo en cuenta dos condiciones. Una es que si ya agotamos todas las cartas de terror del mazo, o sea, si ya no quedara ninguna carta de terror, lo que va a ocurrir es que pues se va a revelar esta carta de final, que es la parte de arriba de Geppetto. Y durante cada fase de mantenimiento tendríamos que resolver los efectos de esa carta. También hay algunas cartas de evento que nos piden que se tienen que resolver o activar los efectos durante esta fase de mantenimiento. Si no hubiera ninguna de estas dos condiciones por el momento activas, pues simplemente esa fase nos la saltamos y regresaríamos nuevamente a nuestra fase de acción para realizar pues las mismas acciones que vimos, y después cada una de las fases en el orden en el que lo vimos. El objetivo del juego es eliminar al asesino, y la forma en que perdemos es si asesinan a nuestra Final Girl. No pasa nada si nos vamos quedando sin o si las víctimas van siendo asesinadas, pero esto ya vimos que va a influenciar en el marcador de sed de sangre. En eso sí van a ocurrir cosas muy malas, así que también vamos a tratar de que no haya tantas bajas. Pero en sí el objetivo del juego es eliminar al asesino y evitar que asesinen a la Final Girl. ¿Ok? Entonces quería llegar a este punto para que veamos también cómo funciona esta cuestión de los tokens de vida. Una vez que vamos perdiendo nuestras vidas y llegamos hasta el punto de solamente tener esta última, lo que va a pasar es que le vamos a dar la vuelta. Algunas de estas fichas o tokens de vida tienen un beneficio, como por ejemplo esta, que nos agregaría un punto de vida. Es decir, si recibimos un daño, nos quitaron este último punto de vida, en teoría ya debería de haber muerto la Final Girl, pero le vamos a dar la vuelta y pues vamos a regresar con aquí un poco de adrenalina y todavía con un punto de vida para poder tratar de continuar en el juego, ¿ok? De la misma forma, cuando le vayamos quitando puntos de vida al asesino, va a llegar a ese mismo punto en el que quitamos le hagamos el último daño, pero también le daríamos la vuelta y pues lo resolveríamos según sea ese resultado. En este caso pues está en negro, así que pues habríamos eliminado al asesino, pero hay otras fichas que, por ejemplo, como esta, que le podrían agregar otros 3 puntos de vida, y así que ya saben, como en las películas de terror, ya cuando están a punto de matarlo, algo pasa y el tipo se salva o revive o pasa algo y vuelve con más vida y pues sigue haciendo daño, ¿ok? Así es como trataron de simular esta situación, que pues está muy chido porque bien implementada o explotada la temática en ese caso. Y así es como se juega Final Girl, un juego entretenido y sobre todo muy temático, que a pesar de depender en gran parte del azar, aunque como también ya vimos hay algunas maneras de poder mitigar esto, pues también tiene su parte de estrategia, en el sentido de que tenemos que saber cómo gestionamos nuestras cartas de acción, nuestro tiempo, cómo nos movemos en el mapa para interactuar con las víctimas y con el asesino,
cuándo descartar cartas para convertir resultados en exitosos y cuándo no. Es decir, hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta cuando juegas, no solamente las tiradas de dados. Pero pues sí, hay que decirlo, es un juego azaroso, no puede ser de otra manera. Oye, estás peleando contra un asesino serial paranormal en su entorno, pues es obvio que no te va a salir todo bien. Esas cartas de terror y eventos emulan bastante bien estas situaciones que ocurren en las películas de terror, nada más que ahí sabemos que la protagonista siempre va a ganar y aquí pues es un volado, ¿no? Puedes hacer muchas cosas y algún evento te puede torcer todo el juego, pero eso es parte de lo bonito, o sea, no tendría mucho sentido jugar algo sabiendo que siempre vas a ganar, ¿no? Pero bueno, aquí ya depende de gustos. Si para ustedes el azar es algo que no les gusta mucho, pues definitivamente Final Girl no es su tipo de juego. Si eso es algo que no les importa y que incluso les gusta, pues entonces yo considero que sí pueden llegar a disfrutar este juego. Y bien, pues eso sería todo. Espero que les haya servido el video y seguramente van a tener dudas. Hubiera sido imposible pues ahondar en cada uno de los detalles de este juego porque hay varias cositas. El video hubiera sido demasiado largo, pero por favor déjenme todas sus preguntas en los comentarios y yo en cuanto pueda las voy a contestar. Ahora sí, cuídense mucho ludomaníacos, nos vemos en la próxima. Bye bye.